Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas y más jugosas noticias del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales, un título que sin duda capturó su atención: Can Yaman Arde, no toquen a Demet Özdemir, es mía. Uf, ya solo el título genera un montón de preguntas y créanme, la historia detrás de esta afirmación es tan intensa como suena. Si aman el drama, las relaciones que parecen sacadas de una telenovela y por supuesto, a Can Yaman y Demet Özdemir, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en todo el meollo del asunto, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito rojo de suscribirse que ven ahí abajo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su suscripción significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. El titular que ven, Can Yaman Arde, no toquen a Demet Özdemir, es mía, no es una simple frase sacada de la nada. Detrás de estas palabras hay una historia, un contexto que ha alimentado rumores, especulaciones y, sinceramente, una buena dosis de pasiones encontradas entre los fans. Vamos a desglosar esto paso a paso para entender de dónde viene, qué significa y, lo más importante, cuál es la realidad detrás de estas intensas declaraciones. Para empezar, tenemos que situarnos en el tiempo y en el escenario. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más prominentes de la actuación turca, compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, explosiva, y desde el primer momento, los fans enloquecieron. No era solo actuación, se sentía real, palpable. Y es precisamente de esa conexión en pantalla, de esa chispa que trascendió la ficción, de donde nacen todas estas historias. Los rumores de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a circular casi tan pronto como la serie ganó popularidad. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, incluso la forma en que se miraban en las alfombras rojas, todo era analizado hasta el último detalle por sus seguidores. Para muchos era obvio que había algo más que una simple amistad o una buena relación profesional. El hashtag #CanDem era tendencia constante y los memes, las fanfics y las teorías sobre su relación inundaban internet. Ahora, volviendo a nuestro titular, Can Yaman Arde, no toquen a Demet Özdemir, es mía. ¿De dónde sale esta frase? Pues bien, esta es una traducción bastante literal y apasionada de lo que se especula que Can Yaman habría dicho o, más bien, sentido. Se dice que en algún momento, ante la intensidad de los rumores, de las preguntas insistentes, e incluso de comentarios invasivos por parte de algunos fans o medios, Can Yaman habría reaccionado de una manera muy protectora hacia Demet. La frase es mía no debe tomarse literalmente en un sentido de posesión romántica, aunque muchos la interpretaron así. Más bien, se refiere a un sentimiento de profunda conexión, de ser una unidad, de que su relación, sea la que sea, es algo privado y valioso que no debe ser mancillado o invadido por miradas ajenas. Imaginemos la escena, un evento o una entrevista, y alguien pregunta algo demasiado personal, o un fan se acerca de forma impertinente. En ese contexto, un comentario como "no la toquen, ella es mía" podría haber surgido de una necesidad de establecer límites, de defender la intimidad de su relación frente a un escrutinio público a veces asfixiante. Can Yaman es conocido por su carácter apasionado y a veces impulsivo, y no sería la primera vez que expresa sus emociones de forma directa. El hecho de que esta frase haya resonado tanto, que se haya convertido casi en un lema para algunos, habla mucho de la magnitud de la conexión que el público percibió entre Can Yaman y Demet Özdemir. Cuando dos actores tienen esa química tan especial, esa conexión que hace que las escenas de amor parezcan tan reales, es natural que los fans deseen que esa magia continúe fuera de la pantalla. Y cuando esa relación se vuelve tan pública, tan comentada, es también comprensible que las figuras involucradas sientan la necesidad de protegerla. Sin embargo, es crucial recordar que, si bien la química era innegable, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de especulación. Ellos nunca confirmaron oficialmente un romance. Si bien hubo un periodo en el que se les vio juntos con frecuencia y los rumores eran más fuertes que nunca, también ha habido momentos en los que han seguido caminos diferentes, al menos en lo que respecta a relaciones. La vida personal de las celebridades es, y debe ser, un asunto privado. Y aunque
Como fans nos encanta especular y fantasear, es importante respetar los límites y no pretender saber más que lo que ellos deciden compartir. La frase Kanyaman arde no toquen a Demet Özdemir, es mía, encapsula ese sentimiento de pasión, de protección, y esa intensidad que los fans sentían que existía entre ellos. Arde en turco se usa para describir algo que está en llamas, que está muy caliente, ya sea en un sentido literal o figurado, como una pasión intensa. Así que cuando decimos que Kanyaman arde nos referimos a esa pasión que, según la interpretación popular, emanaba de él hacia Demet, y esa necesidad de salvaguardar lo que consideraba suyo, ya fuera su afecto, su relación o simplemente su espacio privado. La popularidad de esta frase también se debe a la forma en que Kanyaman se presenta a sí mismo. Es un hombre seguro de sí mismo, a veces controvertido, y no teme expresar sus emociones. Esta audacia es parte de lo que atrae a muchos de sus seguidores. Y cuando esa audacia se combina con la percepción de una relación fuerte con Demet Özdemir, la imagen que se crea es la de un hombre dispuesto a defender ferozmente lo que le importa. Por otro lado, la reacción de Demet Özdemir a esta situación es igualmente importante. Aunque menos vocal en estos temas, su postura siempre ha sido la de mantener la profesionalidad y el respeto. Ella es una actriz muy talentosa y segura de sí misma, y aunque ha sido parte de estas dinámicas, también ha mantenido su independencia y su espacio. En retrospectiva, la frase Kanyaman arde no toquen a Demet Özdemir, es mía, se ha convertido en un símbolo. Un símbolo de la intensidad de la relación percibida entre dos estrellas, de la devoción de los fans y de la delgada línea entre la vida pública y la privada de las celebridades. Es una frase que evoca imágenes de pasión, posesividad y una conexión profunda que para muchos trascendió la pantalla. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, la química entre Kanyaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue legendaria y generó una ola de entusiasmo entre los fans. Segundo, esta popularidad alimentó rumores y especulaciones sobre su relación, que aunque nunca confirmada oficialmente, fue intensamente deseada por muchos. Tercero, la frase Kanyaman arde no toquen a Demet Özdemir, es mía, representa esa pasión percibida y el sentimiento protector que se atribuye a Kanyaman, una expresión de la intensidad de su conexión y del deseo de defender su privacidad. Y cuarto, es un recordatorio de que si bien amamos estar al tanto de las vidas de nuestras estrellas favoritas, es fundamental respetar su privacidad y entender que las apariencias en redes sociales y en medios a veces no reflejan la totalidad de la verdad. Ha sido un viaje fascinante a través de las emociones y las especulaciones que rodean a Kanyaman y Demet Özdemir. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo es muy valioso para nosotros, y nos alegra enormemente poder compartir estas historias con ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que la frase refleja la realidad de su relación? ¿Qué les parece la forma en que las celebridades manejan la atención mediática? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kanyaman y Demet Özdemir, o simplemente les interese este tipo de noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.